Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 4, versículo 12. En esta mañana estudiaremos el versículo 12 y avanzaremos en el contexto general del libro de Santiago, en todas las lecciones prácticas que este libro nos enseña, y tomaremos más responsabilidad respecto a la Escritura. Recuerden que el conocimiento de la Escritura no es solo para tener conocimiento, sino que el conocimiento es para tener vida. Si el conocimiento solo nos llena de información, se nos crece la cabeza, no es suficiente y no es útil. Necesitamos que ese conocimiento se lleve a la práctica y produzca vida. Aquí no debemos preguntar cuánto usted sabe, porque posiblemente sabemos mucho, sino cuánto vivimos, cuánto aplicamos, cuánto de eso que sabemos se ha vuelto vida y se ha vuelto realidad en nuestro corazón. Y cuando hacemos ese sondeo ya es difícil la respuesta, ¿cierto? Si yo le pregunto ¿cuánto saben? Todos sabemos mucho y gracias a Dios por ese conocimiento. Pero si preguntamos cuánto vivimos lo que aprendemos, ahí ya uno como que se agacha y dice, esto no es conmigo. Pregúntenle al profesor de escuela dominical que él sí sabe. Pero se nos olvida que el conocimiento es para llevarlo a la práctica. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ese es el texto de esta mañana. Y el eslogan que hemos estado estudiando del libro de Santiago es el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Es decir, nos llena de obras vivas y de obras transformadoras y de obras que podemos mostrar. Hace 8 días, en el texto anterior, que fue el número 11, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esta semana ese pecado ya no lo cometimos, ¿cierto? ¿O alguien incurrió en esa falta? Bueno, todos cumplieron fielmente ese mandamiento de no murmurar, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya entendimos claramente eso, que no podemos ser jueces, que no nos dio el Señor el estatus o la categoría o el encargo de ser jueces de nadie, sino que nos puso bajo la ley para que la cumplamos y para que la obedezcamos. El de hoy es uno solo, es el dador de la ley. Y la pregunta que nos vamos a plantear hoy para resolver es: ¿quién es mi juez? Yo no puedo juzgar, tú no me puedes juzgar. Entonces, ¿quién es mi juez? Porque claramente el texto dice no murmuren y no sean jueces, pero no dice que no existe un juez. Y claramente dice no te hagas ley de otros, pero claramente no dice que no existe la ley. Es decir, la ley existe y el juez existe. Solo que la ley ni eres tú, ni el juez eres tú. ¿Me hago entender? El hecho de que yo no pueda juzgar y el hecho de que no pueda tener mi propia ley para juzgar a otros, no indica que no existe la ley y que no existe un juez. Porque existe el juicio y porque existe la norma. Sin embargo, ese juez no soy yo, tú tampoco, esa ley no es mía ni es tuya. Entonces, ¿quién es la ley? ¿Y quién es el juez? ¿Quieren resolver esa pregunta? Ok, acompáñenme y resolvemos esta pregunta. El texto nos está hablando desde los versículos anteriores que todos tenemos que presentarnos a un juicio. Y para presentarnos a un juicio necesitamos un juez, una norma y unos cargos. Es decir, unas pruebas, unos hechos, unos acontecimientos. Y el texto y todo el libro de Santiago nos está diciendo que la ley ya está dada y que la ley es perfecta y santa y es la rectora de todas nuestras conductas. También nos está diciendo que existe un juez y que ese juez es severo, justo, implacable y sabio. Pero también nos dice que hay unos cargos o unos transgresores que tienen que presentarse a juicio y que esos transgresores tienen que ir a rendir cuentas por sus obras o por sus actos. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto?
Hasta aquí no es nuevo nada. Hasta aquí no es nuevo. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos. A todos nos aterra pensar que vamos a ir a un juicio. Si alguien ha tenido una citación a un juicio, a un juzgado, pues uno se asusta solamente cuando le llega la citación. Sea una comisaría, sea la fiscalía, sea la procuraduría. Bueno, todas esas entidades que conocemos que son muy buenas, pero que cuando nos requieren a nosotros nos asustan. Todo el tiempo dicen, fulano de tal fue llamado a la fiscalía, y uno dice, pues no pasa nada. Pero cuando llega la citación a la casa y va con el nombre nuestro, nos ponemos muy asustados. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hice? ¿Ahora cómo respondo? ¿Sí les ha pasado o no? Bueno, si no les ha pasado aquí, nos va a pasar un día que Dios nos requiera para ir al juicio y tenemos que rendir cuenta. ¿Qué pensamos nosotros? Ojalá me toque un buen juez. Ojalá me toque un juez conocido, un juez justo, un juez que entienda mis razones y escuche mis argumentos y no me condene rápidamente y me dé oportunidad de explicarle. ¿Qué pasaría si vamos a ese juicio y ese juez que nos va a atender o a juzgar o a dictaminar es nuestro peor enemigo? ¿Qué piensan ustedes? No hay nada que hacer porque aunque yo tenga mis argumentos y tenga mis pruebas y quisiera defenderme, pues ese juez es enemigo mío y casi que estoy condenado por anticipado. Ahora, ¿qué pensaríamos si ese juez es nuestro mejor amigo? Diríamos, bueno, pues yo lo puedo seducir, sobornar, yo puedo incidir con mis argumentos porque como es la persona más allegada a mí, posiblemente va a tener un trato diferente para mí. Es importante que nosotros entendamos eso para poder comprender lo que el texto nos quiere decir. Santiago nos ha estado hablando desde el primer capítulo y desde el primer versículo que hay un juicio y que hay unos cargos y hay unas exigencias y que tenemos que responder y cómo nos debemos preparar. Pero quisiera, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí en el libro de Santiago, Santiago ha mencionado el nombre de dos hermanos que hay en la iglesia. A ver, ¿quién me dice cuáles son esos dos hermanos? Que están en la iglesia de Santiago. Y no es Santiago, Santiago es el predicador, es el pastor. ¿Cuáles son los dos hermanos que se sientan en la banca todos los domingos y que están escuchando a Santiago? Hay un hermano, yo no sé si ese hermano viene acá los domingos hoy, si está acá, pero es un hermano que se sienta a escuchar a Santiago y se llama Don Perfecto. Ese es el nombre propio de él, Don Perfecto. Y Don Perfecto no falta culto. Llega temprano, muy juicioso, muy disciplinado, se porta muy bien, no da ningún problema de qué llamarle la atención, pero como él es tan perfecto, pues no se le reclama por nada, pero ¿saben qué hace él todo el tiempo? Usted llegó tarde, usted no se aprendió el versículo, usted no se portó juicioso en la iglesia, usted vi que no diezmó y no ofrendó, veo que usted no vino el domingo pasado, ¿qué pasa? Ese hermano asistía a la iglesia de Santiago. Afortunadamente aquí no hay uno, sino muchos, porque aquí todos somos perfectos. Y como somos perfectos, no tenemos a quién juzgar, porque somos irreprensibles. Pero ese hermano en la iglesia de Santiago causaba mucho daño, no por la perfección de él aparente, sino por el juicio que él hacía de los demás. ¿Conocen hermanos así en las iglesias? ¿O son ustedes los perfectos? Porque cuando uno es perfecto, ¿uno qué anda diciendo? El piso quedó bonito, lástima que no lo asearan. Qué bueno que ya pintaron las bancas, solo que les echaron una mano y no las pulieron bien. Ese es el perfecto, ¿cierto? El que siempre ve el defecto, pero no se compromete. Y ese hermano estaba en la iglesia de Santiago. Por eso Santiago dice, Don Perfecto, no juzgue, no murmure, no se meta a decir las cosas que están mal, porque usted también está obrando mal.
Y por eso Santiago anteriormente le dijo, ok, tú como tienes tanta perfección, muéstrame tus buenas obras. Y una obra de un creyente es la misericordia. ¿Recuerdan? Ahora, si usted ve que el piso está mal aseado, pues ayude, ¿cierto? Porque como usted lo quiere perfecto y usted tiene ese nivel de perfección, ayude. Ese era uno de los hermanos en la iglesia de Santiago. Pero había otro hermano en la iglesia de Santiago que se congregaba los domingos. A ver quién me dice el nombre. Les da miedo, ¿cierto? Porque de pronto somos nosotros. Ese otro hermano que asistía a la iglesia de Santiago era el hermano indigno. Era don indigno. Pobrecito, yo soy pecador. Y soy miserable, no se fijen en mí. Yo lo hago mal, yo soy imperfecto, no se fijen en mí. Hermano, deme un consejo. Yo no te puedo dar el consejo porque yo soy peor que tú. No confíen en mí. Era don indigno. Todo lo hago mal, víctima. Se sentía miserable, se sentía incapaz, se victimizaba y todo lo hacía mal y no se atrevía a levantar su voz ni su palabra porque se reconocía indigno, pero de ahí no pasaba. Seguía indigno todo el tiempo, 10, 20 años y era el hermano indigno. ¿Conocen hermanos así? Que parece que asistieran a la sociedad de los hermanos descalzos, los hermanos víctimas, los hermanos miserables, los indignos. ¿Cómo está, hermano? Ahí luchando, sobrellevándola, ahí en la brega, luchando, difícil, esto es muy difícil, hermano. No se goza, no se alegra, es simplemente un hermano que se siente víctima y piensa que el evangelio es para victimizarlo y humillarlo, pero no sucede más. Hay hermanos así en las iglesias. Hermano, ¿nos puede ayudar a esto? No, hermano, porque yo no sé hacer nada, yo soy pecador. Hermano, ¿usted puede orar? No, porque yo no sé orar, hermano. Yo llevo 20 años, pero no sé orar todavía. Muy indigno. Y a veces pareciera que el perfecto nos llama la atención y el indigno también nos llama la atención, porque a veces no sabemos en qué lugar estamos. Pero Santiago nos va a enfrentar las dos realidades. Ni eres don perfecto, ni eres don indigno. Porque los dos polos, los dos extremos son malos. Por eso ni puedo murmurar de otros, ni puedo juzgar, pero tampoco puedo permitir que todos me juzguen por mis condiciones, porque simplemente uno es el dador de la ley. Entonces, ¿en cuál califican ustedes? ¿Los hermanos perfectos o los hermanos indignos? No es ni creyente el perfecto, que se cree a sí mismo, la Biblia lo llama fariseo, pero tampoco el que tiene una apariencia de piedad pensando que es muy indigno y que no es capaz de hacer nada. Recuerden que eso le pasó a Jeremías. El Señor le dijo, Jeremías, te tengo para que vayas a predicar a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Yo no sé hablar. ¿Cómo respondería si no sabía hablar? Yo no puedo. Soy incapaz. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿cómo respondió Moisés? Era como don indigno, ¿cierto? Señor, pero yo soy tartamudo. Yo escasamente soy el hijo de la hija del faraón adoptado. Escasamente soy candidato al trono, pero no puedo. Soy incapaz. Fui entrenado en todos los misterios del imperio romano, del imperio egipcio, pero yo no puedo. Incapaz. Don indigno. Me parece que somos muchos de nosotros así. Santiago nos va a explicar un poco sobre el tema. Uno es el dador de la ley. La ley es buena, es necesaria, es útil, pero uno es el dador de la ley. Entonces, en primer lugar, ¿quién es mi juez? No puede ser un hermano, ni puedo ser yo, no puede ser mi prójimo, ni puedo ser yo mismo. ¿Por qué? Porque para poder cumplir la ley, para poder ejercer juicio y justicia, se requiere que quien dé la ley o quien otorgue el juicio sea alguien que pueda cumplir la ley. Entonces, el prójimo o yo mismo no puedo ser juez de otros, ni puedo ser juez de mí mismo.
Eso lo vimos la semana pasada porque no somos hacedores de la ley. Ahora, ok, si tú quieres ser hacedor, si tú quieres ser juez de otro, tiene que ser cumplidor de la ley. Esa es la condición. ¿Quién ha cumplido la ley perfectamente? De ustedes. ¿Alguien? Por lo menos la ha cumplido un 99%. ¿O un 1%? Lo que el texto quiere corroborar no es que no haya importancia para el juicio. Sí hay importancia para el juicio. El juicio es necesario, pero tú no puedes juzgar porque tú no eres cumplidor de la ley. Entonces uno diría, entonces ni yo te juzgo ni tú no me juzgas, nos tratamos suave y vamos bien. Porque a veces se hacen esos acuerdos, ¿cierto? Tú no me juzgas, yo no te juzgo, ninguno me juzga y estamos bien. A veces los hogares hacen esos acuerdos y dice, bueno, ni yo te juzgo, ni tú me reclamas y vivimos sabroso. ¿Será así bien o no? ¿Ustedes qué opinan? No, lo que está diciendo aquí Santiago no es ni tú me juzgas, ni yo no te juzgo y suave, sino hay una ley que se tiene que cumplir. Hay un juez que puede tomar cuenta de nuestros actos y aunque tú no me juzgues y yo no te pueda juzgar, hay una ley que me juzga. Y hay un juez que me juzga. ¿Me hago entender? No vayamos a pensar que no hay juicio para nadie porque simplemente nadie me puede juzgar. Este texto aplica para una frase conocida, usted no sabe quién soy yo, que es una frase conocida, ¿cierto? Que no sucedió en estos tiempos modernos, sino desde la antigüedad, cuando a una persona se le llama la atención o la autoridad lo requiere y dice, usted no sabe quién soy yo soy el hijo del rey. Yo soy un ejecutivo del reino de los cielos. No se le ocurra levantar la mano contra mí. Y por supuesto que tú no me puedes juzgar, yo no te puedo juzgar, pero hay una ley que me juzga. Eso es lo correcto y es lo que está diciendo Santiago. Y por eso el texto comienza diciendo, uno solo es el dador de la ley. Es decir, ¿estamos exentos del juicio? ¿Estamos exentos del cumplimiento de la norma? No. ¿Por qué? Porque hay ley. No es mía, no es tuya, pero hay ley. Y todos estamos bajo la ley. Así que esta no es una licencia para hacer cualquier cosa. Esta no es una puerta abierta para decir, bueno, como usted no me puede juzgar, pastor, no me llame la atención porque yo escuché el domingo que nadie me puede llamar la atención, entonces yo hago lo que quiero. O le van a llamar la atención al pastor, no, a mí tampoco me pueden llamar la atención porque yo soy el pastor. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, aquí no está diciendo eso, no vayamos a equivocarnos, aquí lo que está diciendo es, uno es el dador de la ley. Es decir, hay ley. Y esa es la base principal sobre la cual se va a construir el argumento del texto. Hay ley, pero esa ley no eres tú quien la impones, ni soy yo, hay alguien que la requiere y exige cumplimiento preciso, pero hay ley, es decir, estamos bajo el juicio y bajo la ley. Y esa es una muy buena noticia para todos nosotros, especialmente para el hermano perfecto, porque el perfecto piensa que ya cumplió toda la ley. ¿Recuerda el joven rico? El joven rico califica para hermano perfecto. Una cosa te falta. 99% tenía de cumplimiento, según él. Pero le faltaba una pequeña cosa. Pero el texto dice, uno es el dador de la ley. Entonces vamos ordenando nuestras ideas. ¿Quién es mi juez? Ni tú, ni yo. Yo no puedo ser juez de mí mismo. Yo no puedo ser juez de otro. Pero ¿quién es mi juez? ¿No hay juez? Sí hay juez. En muchos contextos evangélicos, en la gran mayoría de contextos evangélicos, se habla de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí han escuchado eso? Y si no estamos bajo la ley, entonces no hay ley. Y si no hay ley, no hay juicio. Solamente estamos bajo la gracia, es decir, sobre el beneficio y sobre los resultados, mas no con una imperante carga de cumplimiento de la ley. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice Santiago? Santiago nos va a aguar la fiesta, porque Santiago no dice, no estamos bajo la ley,
No sé en sus traducciones, ¿cómo dice allí en las de ustedes? No sé si traje una traducción correcta, pero esta traducción que yo tengo acá dice, uno solo es el dador de la ley. Es decir, si hay ley. Y estamos bajo la ley. Pero la ley no la demandas tú ni lo demando yo, sino que la demanda la ley misma. Entonces, como yo no te puedo juzgar, porque no soy perfecto, pero tampoco te puedo juzgar porque no soy digno, hay alguien que me puede juzgar. Y ese que me puede juzgar es la ley de Dios. ¿Trajeron su escritura? ¿Cómo llama la Biblia la palabra de Dios? La ley de Dios. La ley de Dios. ¿Sabían ustedes que cada vez que leen la Biblia están leyendo la ley de Dios? Es la ley. Miren lo interesante. Si decimos que no estamos bajo la ley, entonces no debiéramos traer la Biblia al culto, ni leerla, ni predicarla, porque no estamos bajo la ley. Y la palabra es ley. Pero si traemos la palabra, predicamos la palabra y confiamos en ella, entonces estamos bajo la ley. Ahora, lo que está diciendo aquí la Escritura es, hay un juez natural dispuesto por Dios y es la ley. ¿Por qué cuando uno obra mal, mira para todos los lados que alguien no lo esté observando? ¿Sí les ha pasado? Vamos por la calle y nos cruzamos el semáforo en rojo. Bueno, en rosadito lo cruzan algunos. Se cruzan el semáforo en rosadito y ¿para dónde miran? No dicen, Señor, perdóneme que crucé el semáforo en rojo. ¿A dónde miramos? Que no haya cámara. Y si no hay cámara, ¿qué decimos? No hay cámara. ¿O qué decimos? A esta hora ya no hay controles. Pero nosotros sabemos que hay ley. Y la conciencia misma nos indica que hay ley. Uno solo es el dador de la ley. Entonces noten lo siguiente, amados hermanos, que nosotros creemos o somos monoteístas. ¿Eso qué significa? Que creemos en un único y absoluto Dios. Y ese único y absoluto Dios tiene una ley, un Señor, un Padre, un bautismo. ¿Qué más dice? Una ley, un juicio. Uno solo es el dador de la ley. Y eso me llama mucho la atención porque aquí no hay democratización de la ley. A nosotros nos gustaría que se democratizaran muchas cosas, ¿cierto? Porque pues ahí podemos participar y tenemos injerencia. Hoy en día se habla de la democracia, la democratización como cosas muy importantes en el gobierno, pero en cuanto a la ley no tiene democracia, la ley es la norma única y absoluta de Dios. Él no dijo, bueno, aquí tengo un borrador de la ley, lo voy a pasar para lectura y supervisión, a ver, ¿qué me dicen los de la iglesia de Usaquén? ¿Cómo les parece la ley? ¿Qué observaciones tienen? Y nos gustaría, ¿a quién no le gustaría participar de construir la ley de Dios, de revisarla y dar opiniones? Sería un honor, ¿cierto?, aparecer ahí diciendo, los hermanos perfectos de la iglesia de Usaquén participaron en la observación y la construcción y sugerencias de esta ley. Sería genial, ¿cierto?, esa mención. Pero la Biblia no nos da esa opción, ni a nosotros ni a ninguno. Acuérdense que Job reclamó a Dios, y Dios ¿qué le dijo? Job, te pedí consejo. ¿Estabas tú por allí dándome sugerencias? Te pedí que me ayudaras y me orientaras. Te pedí solamente que sostuvieras el metro para tomar medidas de la tierra. ¿Te pedí ayuda? Como no te pedí ayuda, ni te pedí consejo, yo lo hice todo por mi poder, entonces tú te sometes a mi ley. ¿Eso nos gusta o no nos gusta? Eso nos duele, ¿cierto? Sin embargo, es lo correcto. Ahora, ¿qué tal si nosotros hubiéramos participado en construir la ley? ¿Qué tipo de ley hubiera salido? Los que son abogados, ¿qué tipo de ley hubiéramos podido organizar si hubiéramos participado? Necesitamos a todos los perfectos de la iglesia que ayuden en la construcción de la ley, dando ideas, opiniones, sugerencias. ¿Qué ley hubiera salido? ¿Una ley santa? ¿Será que sí? ¿Perfecta? ¿Inmutable? ¿Sabia? ¿Eterna? ¿Qué ley hubiéramos construido? Pues una ley de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestra necesidad, una ley posiblemente donde haya impunidad, una ley donde se admitan sobornos, una ley donde nuestras obras cuenten, donde se hagan sumatoria de puntos,
porque si la salvación fuera por puntos, muchos tenemos de sobra, pero la salvación es por gracia a través de la justicia de Cristo. Si pudiéramos participar en la construcción de la ley, todos nos salvaríamos, o por lo menos los de nuestro grupo, los de nuestro agrado, y condenaríamos a todos los que no nos agradan. Pero aquí dice, uno solo es el dador de la ley, por lo tanto, es el único que puede salvar y condenar. Y como no tenemos el beneficio de sugerir, opinar, intervenir o participar en la construcción de la ley, tenemos la obligación de someternos a ella. No hacemos parte de los dignatarios que construyen o elaboran la ley. ¿Han escuchado ustedes que las leyes los hacen los de cuello blanco? Bueno, el mío es casi blanco, pero no es blanco. Los dignatarios del Estado son los que hacen las leyes y generalmente ellos las hacen y no las cumplen. ¿Por qué? Porque ellos las construyen y las hacen con algunos intereses para sus propios beneficios. Sin embargo, en esta ley, que es la ley sagrada, no participa ningún hombre. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el único solo que dio la ley? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro sustentador. Nadie en toda la historia de la humanidad ha participado dando una sugerencia. Como ninguno ha participado, todos estamos debajo del dador de la ley. ¿En qué condición estamos? De súbditos o de dependientes sumisos a la ley, obligados a cumplirla y se nos exige rendir cuentas. Yo no sé si eso a ustedes les gusta, pero a mí me parece interesante porque si Dios nos hubiera dejado fuera de la ley, no tendríamos esperanza. Y si nos hubiera hecho partícipes en la construcción de su ley, pues imagínate, ya somos soberbios. ¿Cómo sería diciendo yo estuve en esa comisión y yo di esta sugerencia? Ese cambio, ese arreglito en la ley, yo lo hice. Esta semana me llamó una querida hermana y me dijo, pastor, ayúdeme porque yo quisiera que cambiáramos lo que dijo Pablo, que la mujer no puede intervenir en la iglesia. ¿Cómo cambiamos eso? Y yo dije, espéreme, el domingo yo le pregunto a mis hermanos, ¿cómo lo podemos cambiar? Posiblemente hay buenas sugerencias de cómo cambiar esos textos para ponerlos más suaves y más democráticos y más participativos. Porque no es justo eso en el siglo XXI, diríamos nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Mi ley es perfecta, es sabia, y si la entiendes o no, si te gusta o no, si te conviene o no, esa es la ley. Y tú solamente te sometes. Entonces, ¿quién es mi juez? La ley. La ley es nuestro juez. Porque somos juzgados por el cumplimiento de la ley. Y el texto dice que en esa demanda del cumplimiento de la ley, solo hay dos efectos o dos resultados. La ley es una, pero la ley produce en los súbditos que están bajo la ley dos resultados o dos consecuencias o dos condiciones. No hay múltiples opciones, solo dos. ¿Cuáles son? Versículo 12. ¿Qué puede hacer la ley? Puede salvar, pero ¿qué más puede hacer? Condenar o juzgar. Solo hay dos. Si a nosotros nos dieran la opción de intervenir, un sondeo, una encuesta, dos opciones es muy poco, ¿sí o no? ¿Por qué no selección múltiple? Más opciones. ¿Qué tal salvo a través de obras en segunda instancia? ¿O qué tal con una escala en tierra caliente y luego poder de esa escala retomar un segundo vuelo y llegar a tierra prometida? ¿Qué tal que yo en segunda instancia, con la intervención de mi familia que queda en vida y que me quiere mucho, me ayude a salir de allá y yo entrego mis propiedades para que ellos con mucho esfuerzo me ayuden a sacar de penas y me lleven a descansar? Nosotros incluiríamos otras opciones. Yo ya tengo 3 por lo menos para sugerir, pero el texto dice que solo hay 2 opciones y como uno es el dador de la ley, incluyó solo 2 opciones. O la ley, si la cumples, te salva, y si la deshonras, te condena. No hay alegatos finales, no hay segunda instancia, no hay vencimiento de términos.
No hay absolutamente nada, no hay nada más que se pueda hacer. Esa es la ley y así está establecido. ¿Cómo les parece? Solo hay dos efectos de esa ley: salva o condena. Es decir, la cumples o aténgase a las consecuencias. Y esto suena fuerte en esta época de tanta participación, tolerancia, de tanta idea de que todos tenemos derechos y podemos opinar, que somos sujetos libres de desarrollo y todas esas cosas. Eso suena muy fuerte porque uno dice, ¿y dónde voy yo? CBY, ¿cómo voy yo ahí? Y el texto dice, solo uno puede salvar y solo uno puede perder. ¿Y quién es el único que puede salvar o condenar? La misma ley, a través del juez que dictamina o absuelto o culpable. Ahí ya nos quedamos en problemas, porque ¿a quiénes va a absolver la ley? ¿A los perfectos? ¿A los hermanos perfectos de la iglesia? ¿O a los que dicen yo no soy nada, soy un miserable gusano de Jacob? Soy peor que un insecto. Sí, pero eso no lo hace santo. Esa falsa piedad no nos hace salvos. Es que yo ahí sufriendo y tratando de llevar mi fe, eso no me hace salvo. La ley puede salvar o puede perder a aquel que la cumple o la desprecia. Muy bien, solo hay dos resultados. ¿Cuál quisieran ustedes tener? Si tuvieran la opción de elegir cualquier, salvación, ¿cierto? ¿Quién quiere condenación? Sin embargo, nuestras obras desde el comienzo están de continuo inclinadas solamente al mal. Entonces, por natural forma de vida y conciencia y entendimiento de nuestra vida, nosotros sabemos que estamos de continuo inclinados al mal. Entonces, ¿qué resultado tenemos frente a la ley? Si hoy vamos a juicio, ¿hoy usted qué resultado tendría? Bueno, pero estamos en la iglesia. Estamos con el overol del domingo. Estamos con la mejor ropa y la mejor apariencia de hoy. ¿A dónde iríamos si el juicio es hoy? Ahora imaginémonos si el juicio es el lunes o el viernes. ¿Qué tal un juicio el viernes? Uno diría, no, el viernes sí es difícil, que el Señor venga el domingo al final del culto porque me arrepiento. Pero sea en el momento en que sea, por la ley nosotros somos condenados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se demanda cumplimiento perfecto de la ley. Y según la Escritura, el que más perfección halló en el cumplimiento de la ley fue el joven rico. Solo que le faltaba una pequeña cosa. Le faltaba a Jesucristo. Él se salvó porque guardó los mandamientos, cumplía todo desde su niñez a pie junto, era fiel y milimétrico en todo lo que hacía, pero no creía en Jesucristo. Por eso el Señor le dice, una sola cosa te falta. Y dice, no, pues si me falta una, estoy bien. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, si nos ponemos en la tarea, porque alguien pudiera estar pensando ya haciendo cuentas, esos hermanos hábiles que dicen, bueno, pues si es por la ley, entonces hoy mismo comienzo a cumplirlo. Y voy a ir juicioso llevando el registro de cumplir todos los mandamientos. Probablemente lleguemos al nivel del joven rico, que cumplimos todo bien, pero nos falta una cosa. Y dice la Biblia, aquel que infringe la ley en un solo punto, le falta un 0%. ¿Así dice o cómo dice? Aquel que incumple en un solo punto se hace transgresor de toda la ley. Entonces, si solo me falta un punto, ese punto lo que dice es que yo soy un transgresor. ¿Y qué merezco según el resultado? Condenación. Entonces, la ley es mi juez. Pero si yo cumplo la ley, tampoco soy salvo, porque no la puedo cumplir perfectamente. Porque no es según nuestra manera, sino según la forma de Dios. Como uno es el dador de la ley, Él juzga según la ley. Pero noten lo interesante para que no nos perdamos. La ley está dada, ofrece dos opciones, obedecerla o despreciarla. Si la obedezco soy salvo,
si la desobedezco soy condenado. Bueno, cumplámosla. Esfuérzate, échale ganas, un poco más, vamos que se puede, se logra. Pero ¿qué dice el Señor? Si te esfuerzas y lo lograras, ¿qué te diría el Señor el día del juicio? Bueno, entonces, ¿cómo me salvo? Porque si la ley es mi juez y yo la cumplo, puedo salvarme. Sin embargo, se exige obediencia perfecta. Y no hemos podido obedecer perfectamente. Por lo menos un pequeño mal pensamiento hemos tenido hoy. Por lo menos eso. Y muchas otras cosas más. Hay malicia, hay maldad, hay engaño. ¿Qué más dice en Gálatas que tenemos los creyentes? Celos, contiendas. Santiago ya ha dicho que nos falta misericordia, que nos falta justicia, que nos falta perdón, que tenemos una lengua que saca la cara por nosotros. ¿Y qué peligro? Santiago ya ha advertido una cantidad de pecados y luego va a seguir diciendo que confiamos en las riquezas, que el rico confía en su riqueza y el pobre quiere tener la riqueza del rico, es decir, todos estamos en serios problemas. Entonces no podemos ser salvos porque la ley es una, pero la ley es santa y perfecta y quien va a tomar cuenta del cumplimiento es perfecto. ¿Recuerdan ustedes que muchos fariseos siguieron a Jesús? Y se mostraban pulcros con largas vestiduras y vestidos impecables y con gran conocimiento y apariencia de piedad. Y la Biblia dice Jesús no se fiaba de ellos porque conocía el corazón de ellos. ¿Quiénes se fiaban de ellos? El pueblo. El pueblo les hacía venia, les hacía salutaciones y decía ahí va su santidad, su excelencia, su majestad. Pero Jesús dijo no se fiaba de ellos porque conocía los corazones. Cuando los fariseos le hicieron preguntas a Jesús, que a cualquiera de nosotros nos hubieran llamado la atención las preguntas de los fariseos, que eran muy geniales, Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen trampa? ¿Por qué Jesús pudo discernir la intención del corazón de los fariseos? Porque Él es santo y porque Él es perfecto. Si hubiese sido uno de nosotros, ¿qué hubiera hecho con un fariseo? No, ese hermano debiera ser el pastor. Ese hermano debiera ser un gran líder porque es excelente, sabe, es cumplido, hace todas las cosas bien, es perfecto. Pero Jesús dijo, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes son malos y engañosos y pretenden dar cátedra sobre las cosas que no hacen. Claro que no cometían pecados públicos, pero ¿qué pecado tenían? Murmuraban, eran hipócritas, eran falsos, eran celosos, eran envidiosos, y son pecados que todos nosotros cometemos. ¿O alguno de ustedes no comete esos pecados? Entonces no es por el cumplimiento de la ley, porque por el cumplimiento de la ley seremos condenados, porque nuestro cumplimiento es a nuestro entender y no a la exigencia de Dios. Pero como uno es el que puede salvar y uno es el que puede perder, la ley sigue estando contra nosotros. Otros piensan que el juez de ellos no es su vecino o su prójimo ni ellos mismos, sino piensan que el juez que los va a condenar es Satanás. Y hay mucho cristiano atemorizado pensando que Satanás lo va a juzgar. Incluso algunos oran en voz baja que para que Satanás no los escuche. O algunos no se atreven a decir mucho porque dicen que Satanás escucha y él de pronto me condena o me juzga. La Biblia dice que Satanás es el acusador, pero no el juez. La Biblia dice que Satanás que se saborea por acusarnos, pero no tiene esa facultad. En Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Y no es Satanás. Alguien puede decir, pero es que Satanás es el que le pone a uno tentaciones. Pero ¿recuerdan qué dice Santiago? La tentación viene de nuestra propia concupiscencia, pero Satanás no es el tentador. Entonces alguien dice, pero es que Satanás tentó a Jesús. ¿Pero por qué Satanás tentó a Jesús? Porque Jesús no podía ser tentado de su propia concupiscencia porque Él es santo.
Nosotros sí somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Y era importante que se diera la evidencia de que Jesús no cedió a la tentación. No de sí mismo porque es santo, pero alguien externo fue usado para tentar a Jesús. Y Jesús respondió a Satanás, escrito está. Pero recuerden y no nos confiemos que incluso Satanás usó la Biblia. Porque la Biblia dice que Satanás a veces se camufla entre los hermanos. ¿Recuerdan Job capítulo 1? Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y estaba entre ellos. Y cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo, escrito está. ¿Recuerda? Cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo, escrito está. Es decir, ¿Satanás sabe la Biblia? Ahora, ¿por qué la sabe? Si no estaba impresa ni traducida. Porque él fue creado por Dios para la gloria de Dios y él sabe lo que Dios ha determinado, conoce la ley de Dios, solo que él la ha violentado y la ha despreciado. Entonces lo que está diciendo aquí es, solo Dios puede juzgarnos a través de la ley, porque ni el hombre puede juzgar a otro, ni puedo tener confianza en que me salvo por mis obras, pero tampoco Satanás me puede juzgar ni condenar porque no tiene esa facultad. Por eso dice la Biblia, no teman al que mata el cuerpo, no teman a aquel que les acecha, sino teman a aquel que les puede mandar al infierno. No teman a Satanás, hay lugares donde le rinden culto a Satanás todos los domingos. Y hay lugares o creyentes que se levantan todos los días a las 5 de la mañana a pelear con Satanás, cuando debieran estar deleitándose en el Señor. Recuerden que hablamos que Dios resiste a los soberbios y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la mejor forma de resistir, ¿recuerdan que dijimos? Es enfrentarnos con Él, es acercarnos al Señor Jesucristo. Entre más cerca estemos del Señor Jesucristo, más lejos estamos del mundo. O son amigos de Dios o son amigos del mundo. El maligno no puede acusarnos delante de Dios y que esa acusación prevalezca. ¿Saben qué acusación prevalece delante de Dios? La que Dios nos da a través de su palabra y a través de su Espíritu. Entonces, amados hermanos, aunque yo no puedo juzgarte, ¿saben cómo puedo denunciar los pecados de otros? Aunque ustedes no me pueden juzgar, ¿saben cómo pueden mostrarme mis pecados? A través de la ley, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que juzga. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos que nadie nos puede juzgar y que yo no puedo ni siquiera decirle al pecador que está en su pecado. Y la Biblia dice, eso no es así. El pecador debe ser advertido de su pecado. ¿Y quiénes son los que advierten al pecador de su pecado? Los creyentes, que aunque no son perfectos, conocen la ley de Dios y saben que por esa ley serán condenados o serán juzgados. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? La Escritura es muy clara, amados hermanos, y vuelve y nos llama la atención. Solo podemos juzgarnos y llamarnos la atención por la palabra. Si vemos a un hermano que está cometiendo una falta, ¿qué dice la Biblia? ¿Los perfectos le llaman la atención? O yo que soy indigno digo, pero si yo soy igual que él, ¿para qué le llamo la atención? Si yo soy igual. No, ni lo uno ni lo otro. Yo puedo llamar la atención porque yo siendo pecador, tengo la ley y debo advertirle. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, advertirle al hermano con mansedumbre, con misericordia, porque posiblemente él está cometiendo un pecado que a ti te escandaliza, pero tú estás cometiendo otro que lo escandaliza a él. O posiblemente él comete un pecado grave hoy y mañana tú incurrirás en esa misma falta. Trátalo con misericordia, pero no omitas mostrarle su falta, porque el que omite la falta es cómplice. ¿Recuerda? Y la Biblia dice que muchos hermanos, exhortando a otros, pueden salvar la vida de otro, pueden restaurar a otro. Yo no pudiera decir, no, mira, ya había un hermano, está pecando, está cometiendo una falta, pero ¿quién soy yo para llamarle la atención? Bueno, yo no soy nadie, pero la palabra es autoridad suficiente para llamarnos la atención.
Lo que está diciendo aquí el texto es, tú no puedes ser juez, pero la palabra es juez. Yo no puedo juzgarme a mí mismo, pero la palabra me juzga. Eso lo viene diciendo Santiago desde el primer capítulo, por eso dice que la palabra de Dios es el espejo, ¿recuerdan? Esta palabra de Dios es el espejo y debemos mirarnos al espejo todos los días. Y lo que nos dice Santiago en todos los escritos es, antes de señalar el pecado de otro, debemos revisar el nuestro, corregir el nuestro y pedir a Dios misericordia. Pero aún así, en la condición que tenemos de pecado, tenemos el derecho y la facultad de advertir de los pecados nuestros y de los pecados de otros, porque no somos mejores que los demás. ¿Cómo estamos allí, amados hermanos? ¿Se miran al espejo todos los días? ¿Al espejo de la palabra? Cuando se miran al espejo de la palabra, ¿qué encuentran? Errores, pero ¿qué más encuentran? Esperanza, oportunidad, porque Cristo está para salvar. Entonces, ¿quién es mi juez? La palabra de Dios, pero la palabra de Dios ¿a través de quién? De la obra preciosa de Jesucristo. Porque cuando yo me miro al espejo, la ley me dice, eres pecador. Pero cuando yo veo ese espejo a la luz del Evangelio, ¿qué me dice el Evangelio? Eres pecador, eres culpable, pero Jesucristo pagó. Jesucristo pagó. ¿Recuerdan cuando la mujer adúltera fue traída ante Jesús? ¿Quiénes trajeron la mujer adúltera a Jesús? Los perfectos. Los perfectos son los que llevan a juicio a otros. Los perfectos dijeron, mire Jesús, acabamos de encontrar a esta mujer en esta condición y eso es inadmisible. Usted que dice que es maestro, aplique la ley. Y Jesús aplicó la ley, pero primero la aplicó ¿para quiénes? Para esos jueces, que eran muchos. Y Jesús no le dijo a la mujer que estaba bien lo que estaba haciendo. Jesús no le dijo a los hombres que estaba mal lo que estaban haciendo de denunciar. Jesús lo que dijo fue, ok, hay un serio problema acá. Ustedes la trajeron, entonces el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién fue el que se atrevió a tirar la primera piedra? Y llama mucho la atención porque ese texto dice que se fueron soltando la piedra que tenían para acusar a esta mujer, del más viejo al más joven. Interesante. Es decir, fueron comprendiendo estos hombres que ellos eran más malos y pecadores y que delante de Jesús no podían presumir porque Jesús los estaba juzgando. Claro que esta mujer merecía juicio porque estaba obrando mal, pero ¿quiénes más merecían juicio? Todos estos hombres que venían a condenarla. Posiblemente ellos habían estado con ella, posiblemente ellos cometían pecados iguales o peores, pero ellos se creían mejores. Por eso la ley nos puede juzgar y la ley nos puede dar el veredicto de condenación, pero para recibir el veredicto de salvación necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede mediar entre nosotros y la ley para poder tener esperanza. El joven rico le faltaba una cosa, un mediador. Un mediador para poderse salvar. Porque si vamos a salvarnos por el cumplimiento de la ley, todos nos vamos a condenar. Por eso aquel que confía en las obras tiene una confianza falsa. Por eso aquel que confía en sus obras ofende y afrenta la obra de Cristo. Cuando a ti te pregunten ¿por qué crees que eres salvo?, ¿qué vas a responder? Porque voy todos los domingos, porque yo tomo la cena, porque me aprendo los versículos, porque asisto a la escuela dominical, porque sirvo en la iglesia, ¿o qué respuesta daremos? ¿Por qué usted es salvo? Porque Jesucristo, siendo yo un pecador, tuvo misericordia de mí. ¿Y qué más? Solo eso. Porque Él tuvo misericordia de mí, porque uno solo es el dador de la ley. Y para que esa ley salve, necesitamos urgentemente al que cumplió perfectamente la ley y entregó su sangre en la cruz. ¿Recuerdan cuando a David se le pidió que eligiera de 3 opciones una para un juicio? David
hizo un censo. Dios le había dicho a David, no haga censo. Vaya con el ejército que tiene y enfrente la guerra. Pero David dijo, vamos a hacer un censo para saber con cuántos hombres guerreros contamos. Y David hizo un censo, y cuando le dieron el dato del censo, dice la Biblia que Dios le dijo a David que había obrado mal y él cayó en cuenta. Y él dijo, he hecho gravemente pecando contra Jehová. Y Dios le dijo a través de un profeta, hay 3 opciones, elige la que tú quieras. Alguien diría, bueno, Dios nos da las opciones de juicio. Pero la opción que David eligió fue, caiga yo en las manos de Dios y no caiga en las manos del hombre. Nosotros diríamos, Dios es justo y severo y si caigo en sus manos es terrible. Pero saben, es más terrible caer en las manos de un pecador. Es más terrible caer en las manos de otro igual como nosotros. ¿Cuántas veces por una cosa muy sencilla hemos deseado no volver a ver a alguien? Por una simple cosa a veces decimos, ojalá se muera, no lo quiero volver a ver en mi vida. ¿Qué objetividad para un juicio? David dijo, caiga yo en las manos de Dios, porque Dios es benévolo y compasivo y misericordioso. Aunque he obrado mal y he pecado gravemente, que Él me auxilie y tenga misericordia de mí. Y esa es la confianza que tenemos en Cristo. La ley es perfecta y nos va a juzgar. Nuestras obras son imperfectas y nos van a condenar. Pero tenemos a Cristo que es juez perfecto y absoluto y mediador a favor de los creyentes, y Él va a intervenir con misericordia a favor nuestro. Y hay muchas evidencias en la Escritura, una de ellas es la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera en ese episodio? Te felicito, tienes un emprendimiento genial. Te felicito, por algún medio hay que llevar dinero a la casa. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? O le dijo, tranquila, sigue así, no ha pasado nada. Ya estás conmigo, ya todo se resolvió. Le dijo, vete y no, es decir, la incriminó, la juzgó. Usted es una pecadora. Ellos que te acusaron también. Pero tú eres una pecadora y como tú quedaste acá expuesta, vete y no peques más. La Biblia no registra si ella cumplió ese llamado, no registra si ella es salva, pero la Biblia sí dice que las prostitutas y los publicanos irán delante de nosotros los perfectos al reino de los cielos. Es decir, nos llevan ventaja, porque dice la Biblia, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. A veces cuando uno se cree muy bueno, no es tan bueno, sino que tiene una fachada. Pero esta escritura lo que nos dice es, si te quieres salvar necesitas auxilio. Y ese auxilio viene del cielo donde vino la ley. Por eso el Evangelio es, cree en el Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes han encontrado un texto, si alguien me ayuda con una concordancia, donde dice, esfuérzate y serás salvo. O pórtate bien y serás salvo. Una paráfrasis. O el que obra bien le va bien y es salvo. Si lo encuentran me lo pasan por favor, que esta versión no lo encuentro. Pero lo que yo he encontrado es que dice, cree en el Señor Jesucristo. El que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Por gracia sois salvos y no por obras. ¿Sí me hago entender? Y Gálatas incluso denuncia el apóstol Pablo, ¿quién los estorbó? Ustedes comenzaron bien. Comenzaron por la gracia y terminaron por las obras. ¿Quién les hizo estorbo? ¿Quién les metió zancadilla? Cuando ustedes vinieron a Cristo, vinieron por gracia y ahora se volvieron legalistas. Cuando se convirtieron eran genuinos seguidores y ahora se volvieron perfectos, jueces de otros. Y nos suele pasar, amados hermanos. A medida que pasan los años en la fe, nos volvemos más severos con otros. Nos volvemos más implacables, nos volvemos jueces de otros. Y uno dice, no es posible que ese hermano llegue tarde. Dice, pero ¿y cuánto nos toleró el Señor? No es posible que no se aprenda el versículo, eso no es justo, tan fácil. Pero es que no es por obras, es por gracia. El texto de la semana pasada era, no juzgues, al menos que cumplas la ley. Y el texto de hoy es, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Porque si tú juzgas es porque cumple la ley, y si tú juzgas es porque no necesitas un mediador, pero yo necesito un mediador.
Y si tú juzgas es porque eres perfecto, pero yo no soy perfecto. Entonces yo no puedo juzgarles, pero sí me juzga y nos juzga a todos la palabra. Pero como queremos el veredicto de la salvación, necesitamos ayuda. Y la ayuda no es, Señor, ayúdame a cumplir la ley perfectamente, sino ayúdame a creer en ti y a confiar en ti, que tú ya la cumpliste por mí. ¿Estamos de acuerdo? Porque habrá alguien diciendo, Señor, ayúdame a cumplir todos tus mandamientos. Pero la Biblia dice que en la mediación lo que se requiere es ayuda para creer. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No es ayúdame a hacerlo yo, sino ayúdame a confiar en ti, que tú lo hiciste y lo hiciste bien. Entonces, ¿quién es tu juez? ¿Ya resolvimos la pregunta? ¿Quién es el juez? La palabra de Dios, juzgando nuestras obras a través de la obra y la intervención y la mediación de Jesucristo para que tengamos esperanza, porque yo no puedo. Y usted no puede. Y nadie puede, solamente Jesucristo. Cuando comprendemos el Evangelio, que es lo que Santiago nos está explicando, hay esperanza, hay gozo. Pero cuando estamos en el afán desenfrenado de cumplir la ley, no hay gozo ni alegría, sino que la vida es una carga. No sé si ustedes han hecho miren el piso cómo está. ¿Ustedes creen que así estaba antes de llegar nosotros? ¿Cómo estaba el piso? Estaba limpio, pero cada vez que entramos y salimos, ¿cómo se va poniendo el piso? Muy bien. Y si lo limpiamos ahora y volvemos a pasar, ¿qué sucede? Y si queremos seguir mirando imperfecciones, ¿las vamos a encontrar? Claro que sí. Lo que dice la Escritura es, si yo estoy en el desafío de cumplir la ley, cada vez me doy cuenta que la cumplo menos. Porque cumplo un punto y me doy cuenta que hay otros puntos que no cumplo. Y eso me lleva en un esfuerzo desenfrenado, frustrante y decepcionante porque no la puedo cumplir. Y el apóstol Pablo lo dijo al final de sus días, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y alguien diría, Pablo entonces aplica para los hermanos indignos. Pero ¿qué dice el texto siguiente? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que no es por obras, sino por gracia. Que es por la gracia perfecta de Jesucristo, que a pesar de, Él nos perdonó. Y que aunque yo no puedo juzgarte, la ley nos juzga a todos. Y aunque yo no puedo condenarme a mí mismo, la ley me condena, pero también me salva a través de Jesucristo. Amados hermanos, ¿quién eres tú para juzgar? Pero pensemos en la pregunta distinta. ¿Quién eres tú ahora? No para juzgar. Frente a la ley, ¿quién eres? ¿Cuál es la respuesta correcta? Soy un pecador, redimido y sostenido por gracia. Soy un pecador que tiene esperanza en la obra de Cristo. Soy un pecador que ha encontrado auxilio a través de Jesucristo, y esa es la esperanza y ese es el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Si usted dice soy un cumplidor, fariseo. Si usted dice es que yo de vez en cuando peco, fariseo. Pero si usted dice soy un pecador que confía, que depende, que espera en la obra de Cristo, tengo esperanza, tienes esperanza. Puede ser que a veces ustedes se sientan muy hipócritas cada domingo llegando a la iglesia. Es probable que alguien diga, yo soy muy falso, todos los domingos voy a la iglesia a arrepentirme de los mismos pecados que seguiré cometiendo en la semana. ¿Sí? ¿Qué falso soy? Pues no vuelvo por allá. Pero lo que dice la Biblia es cuando venimos al culto, venimos a rendir cuentas, no de lo que hicimos bien, ni de lo que hicimos mal, sino a rendir cuentas de cuánto esperamos y cuánto confiamos en el Señor. Yo cuando vengo a decirle al Señor, volví a pecar, no estoy diciendo confío en mis obras. Lo que estoy diciendo es, Señor, yo solo confío en ti para que me des esperanza. Voy a salir a pecar, pero tengo confianza que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, y que esa ley perfecta ya tú la cumpliste, y que a pesar de las consecuencias de mis pecados, tú me has sostenido y me sostendrás. Amén. Cuando confesamos los pecados, no confesamos para no volver a pecar. Confesamos porque confiamos en el Señor, que Él es nuestra esperanza, nuestro alivio y nuestro sostén. Y que el Señor nos ayude para no reincidir. Pero por supuesto sabemos que tenemos una condición, que lo más probable es que volveremos a reincidir, pero que el Señor obre en nuestro corazón. ¿Quién eres tú?
Responde esa pregunta. Frente a la ley, frente al juez, ¿quién eres? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra ordena nuestros pasos, denuncia nuestros pecados y nos pone a todos en el mismo lugar, ricos, pobres, estudiados o no, adultos o niños, todos somos pecadores y todos estamos bajo la ley y todos tenemos que someternos a rendir cuentas ante ti. Y ninguno, absolutamente ninguno de nosotros, en ningún momento de nuestra vida, podrá salir absuelto al rendir cuentas de sus obras, porque todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, pero confiamos en ti, confiamos en ti. Aquí no venimos para examinar si somos muy o menos o regularmente pecadores, aquí vinimos para mostrar y para entender que tenemos confianza en ti. Posiblemente alguien ha pecado poco, otro piensa que ha pecado mucho, sea el uno, sea el otro, debe poner la confianza en Jesucristo. Es por ti a través de tu obra. Ayúdanos, Señor, lávanos con tu sangre, acércanos a la cruz tuya, acércanos a tu gracia, acércanos a tu ley, muéstranos cuán necesitados somos, pero muéstranos la medicina que eres tú. Llévanos a la cruz y muéstranos que tú moriste y resucitaste, y que es a través de tu obra perfecta y no a través de nuestras obras imperfectas. Que el hogar, la familia, los hijos, las emociones, la economía, la conciencia, el país, todo, absolutamente todo, se resuelve, se entiende, se comprende a través de la obra preciosa de Jesucristo. Es a través de la luz, a través de la cruz, a través de tu Hijo Jesucristo, que todo debe ser entendido y vivido para que haya esperanza. Pero miserables de nosotros cuando confiamos en nuestras obras. Miserables de nosotros cuando decimos esta semana me fue bien. Miserables de nosotros cuando venimos a presentar obras muertas como evidencia de nuestra fe, en lugar de agachar nuestra cabeza y decir, es por ti, es por el único dador de la ley y cumplidor perfecto. Perdónanos porque somos muy fariseos cuando decimos es que yo hoy pude colaborar y me siento tan satisfecho. Me siento tan bien de poder estar obrando bien, cuando eso es parte de la autoconfianza, pero no de la confianza realmente en Jesucristo. La confianza en ti es como la del hijo pródigo, que estando en la peor condición, dijo, volviendo en sí, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, pero iré a mi padre y le diré, no soy digno, pero iré a la casa a cenar con él. No soy digno, pero iré a mis hermanos y estaré con ellos, porque tú a través de tu obra y a través de tu gracia me acoges en tu casa. Gracias te damos, Señor. Ni perfectos ni indignos, pecadores redimidos, pecadores salvos, pecadores puestos a paz por la obra de Jesucristo. Ayúdanos a entender el Evangelio para no ser jueces, pero tampoco ser indiferentes, para no caer en el legalismo, pero tampoco en el libertinaje, para no pensar que tenemos licencia para pecar, porque la Biblia dice, muéstrame tus obras nuevas y tus obras de vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.